Cerda está acá. ¿Cómo están? Bien, Para ¿y cambiar tú? de tema, Bien, todo además. bien. Vamos a hablar de música, vamos a hablar inevitablemente de Aretha Franklin. Exactamente, sí, y de porque otras cosas. claro, este jueves ha fallecido Aretha Franklin y la verdad es que el duelo en el mundo de la música es generalizado porque hay coincidencia en que quien falleció no es cualquier artista, sino una de las más grandes del siglo XX probablemente y de la música contemporánea en general, de la música popular. Es una artista que no por nada fue reconocida como la reina del soul, es un apelativo que se ganó ya tempranamente en los años 60 y que de algún modo da cuenta de la estatura que ella tiene, en verdad una figura muy determinante Sí. cuya influencia llega hasta nuestros días. Transversal y que pasó generaciones, eso además es lo que es tan destacable de ella, ¿no? Exactamente. Bueno, Aretha Franklin, como ustedes saben, tenía 76 años, nació en el año 1942 y falleció a causa de un cáncer de páncreas. Este cáncer le fue diagnosticado en el año 2010. Ella lo mantuvo más o menos oculto, nunca hizo muy pública su condición y seguramente vinieron más complicaciones a futuro que llevaron a este desenlace fatal. Este jueves ya venía con fallas cardíacas en la semana y por algo habíamos conocido la información de que su estado de salud era delicado, de que ella estaba en casa, estaba con sus familiares, esperando que llegara este momento. Fíjense que el mundo artístico ha resentido mucho esta partida y de algún modo han puesto en evidencia la estatura de Aretha Franklin. Por ejemplo, Annie Lennox es una de las que envió mensajes de despedida y ella se refirió a Aretha Franklin como el artista más grande que ella ha tenido la oportunidad de conocer, no en el sentido personal solamente, sino que de apreciarla como calidad artística. O sea, eso habla de que es un artista muy importante del último tiempo. Elton John también dijo que es para él su pianista favorita. Elton John, que es un eximio pianista de la música pop, dijo que es su gran influencia en el piano, que dicho sea de paso, lo aprendió de manera autodidacta. Aretha Franklin nunca tuvo una clase de piano, por ejemplo. Y esta admiración tan transversal, Seba, tiene que ver, porque claro, ella estuvo enferma harto rato, pero es innegable las generaciones que yo te decía, tan transversal que la han seguido y han aprendido quizás de ella. Ahora hay una ferviente admiración, no solamente por su muerte, pero que llama la atención por la calidad de los artistas que han dado a conocer su opinión respecto a Aretha, ¿no? Exacto. Bueno, prácticamente el rock y el pop contemporáneo vienen de todas las corrientes negras del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, del blues, del soul, y Aretha Franklin fue parte de todo este movimiento. Aretha Franklin, recordemos que ella inicia su carrera más o menos a inicios de los 60 y de la segunda mitad de los 50 está datado el origen del soul. O sea, ella ve prácticamente toda esta genealogía, asiste a ella y es protagonista. El soul que tiene su peak más o menos en el año 67, que es justo el año en que Aretha Franklin lanza Respect, que es su gran himno finalmente y la canción que la ha hecho inmortal. Es una canción que había sido grabada un par de años antes por Otis Redding. Él fue quien la compuso, pero tenía un sentido totalmente diferente. Es una canción que hablaba de un hombre que pedía respeto Porque llevaba a la una plata mujer. a la casa. Y le Exactamente. era una cosa en la letra así como, yo soy el que pone la plata en la casa, entonces necesito respeto. Y de ahí que ella se dice que es una de las artistas que en ese minuto levanta más fuertemente las banderas del feminismo, que tiene que ver además con que ella, justo en la década del 60, donde finalmente el mundo entero estaba muy convulsionado, es capaz de levantar ciertas banderas de lucha, como el tema racial y otros, a través de la música. Su padre, entiendo que era pastor evangélico o alguien de su familia, estaba siempre muy vinculado a la iglesia. Y de esto se habla que tuvo a nivel familiar, Aretha Franklin, una relación muy cercana con Martin Luther King en algún minuto. Claro, bueno, Aretha Franklin es hija, como tú dices, de un pastor bautista. Sí, tuvo que hacer una vigilia en las últimas horas y ella siempre estuvo ligada, incluso con donaciones a esa iglesia. Siempre estuvo ligada, exactamente. Y claro, como ustedes dicen, Martin Luther King, también pastor de la misma iglesia, era visita habitual en su casa. Se dice que el padre de Aretha Franklin era una especie de confidente, de consejero de Martin Luther King, pero fíjense que no solo este tipo de personajes pasaban por la casa de Aretha Franklin, sino también personajes del mundo artístico. Ella Fitzgerald, por ejemplo, ella se ligó desde muy temprano a prácticamente todos los grandes compositores de la música negra. Trabajó con James Brown, con Ray Charles, con B.B. King. Todos ellos estuvieron detrás de algunas de las obras de Aretha Franklin, así es que es evidente de algún modo cómo su historia de vida es lo que termina llevándola hasta donde la llevó. Y no solo, claro, como ustedes dicen, en el ámbito de la música, sino también en el ámbito de ciertas reivindicaciones, los derechos civiles, desde luego. Ella vivió el pic de eso, no solo por haber sido más o menos cercana a Martin Luther King. Recordemos que él falleció en el año 68, es decir, Aretha Franklin ya era una figura conocida
para ese entonces y pudo también llevar esta bandera, sino también para los movimientos feministas que entonces estaban recién en ciernes. ¿Ya no quedan, Seba, artistas de esta envergadura? O sea, no quiero desmerecer probablemente a los que son súper talentosos y que estamos escuchando hoy día, digamos, pero cuando uno habla de este nivel, de este porte de artistas, cuando estamos diciendo que tiene una calidad interpretativa, un registro vocal impresionante, que además componía, y que sumado a eso en paralelo tenía una vida desde el punto de vista de la lucha de la defensa de ciertos temas importantes para el ser humano en general. A lo mejor me puedo equivocar, es una percepción muy personal, pero hoy día da la sensación que quedan pocos que sean tan integrales y que estén vivos. O que vayan dejando esa huella. Sí. O sea, que sean más que el artista que canta bien y que tiene la suerte de tener este don vocal, digamos. Claro, ¿no? Y si te fijas, en verdad, claro, artistas que tengan esta globalidad de ser personajes que tienen muchos más, ya se nos fue James Brown, se nos fue Aretha Franklin, bueno, John Lennon tempranamente, Michael Jackson, todos los que partieron más o menos temprano, así es que ya nos van quedando muy pocos de esos artistas que tienen relación también con una época formativa, porque recordemos que de más o menos los 90 en adelante, la música va explorando sobre los mismos géneros que ya exploró desde los 80 hacia atrás. No se ha descubierto, digamos, un gran nuevo movimiento. Todos son derivados de movimientos que ya fueron pavimentados por figuras como Aretha Franklin, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa ahora, o sea, con este movimiento ahora mundial y que tiene que ver a lo mejor más con el feminismo. A propósito de huellas y cumpleaños y efemérides, hoy día, o sea, esta semana tuvimos una bien importante, ¿no? Sí, vamos a tener que hacer algo con este 16 de agosto porque no puede pasar así nomás. Sí. El 23 de abril, fíjense que es el día del libro, porque es el día en que murió Cervantes, el día en que murió Shakespeare, el día en que nació Nabokov, y esas coincidencias, yo creo, con el 16 de agosto no pueden pasar desapercibidas. ¿Qué pasó el 16 de agosto además de morir Aretha Franklin? Bueno, murió Elvis Presley hace 41 años y nació Madonna hace 60. ¿Viste? Y ayer estuvo celebrando Madonna, estuvo ¿sí? celebrando en Marruecos. Ella se fue a Marrakech con la familia, con algunos amigos, está en un hotel de lujo, nadie puede sacar fotografías, los guardias están ahí pendientes de quién saca el teléfono para guardarlo, pedirle que lo guarde, porque no puede quedar registro de esta celebración que Madonna está teniendo y que ha compartido en redes sociales. Ella ha subido hartas fotos vestida a la usanza marroquí y compartió ayer en la mañana también una imagen donde aparece levantando un trono donde dice The Queen, la reina, y en la lectura en Instagram puso para que nadie se lo olvide. Para que tome. Quiso reivindicar su lugar como la reina del pop. Es Día de Reyes, ayer el rey del rock, la reina del soul, la reina del pop. Así es que Madonna... Es muy humilde, porque sé que una de las cosas que hablábamos justamente con Sebastián Aguirre ayer y eso, que los grandes en general, y eso es algo que se mantiene hasta hoy día, los más importantes, los que de verdad son, no andan por la vida así como, o sea, nadie tiene el recuerdo de una Aretha Franklin así como tan soberbia, pero todo lo contrario. Son distintas personalidades. Pero el tipo que es grande, el tipo que es un No tiene que reafirmar nada. no anda en esa, digamos. Por eso que me llama la atención el contraste como pasamos de la Aretha Franklin a ella, que ande con los tronos encima y la reina y no sé qué. No digo que Madonna sea mala, claramente no. Pero hay una diferencia entre que los grandes saben cuánto calzan, no necesitan andarlo diciendo, digamos. Sí, bueno, yo creo que esto también tiene que ver con el curso que ha seguido la carrera de Madonna en el último tiempo, que definitivamente no es esta reina que conocimos en los años 80. Madonna ha venido sufriendo paulatinamente ciertas críticas a su desempeño artístico en los últimos 20 años, es decir, durante un tiempo ya bastante largo. No es una cuestión reciente, digamos, de qué sé yo, los últimos 4 años, sino que en las últimas 2 décadas, a propósito de una discografía que no ha tenido el impacto que tuvo su discografía de la mitad de los 90 hacia atrás. Por ejemplo. Claro, lo que estamos escuchando aquí, que son de sus éxitos ochenteros, y que, claro, nos llevan a tener esta imagen de Madonna como la mujer rupturista, la mujer que de algún modo se atreve a ir más allá de donde estaba permitido para la mujer en los años 80, y de ese modo también la pone también en esto como una especie de ícono feminista. Hoy está discutido ese rol, las feministas actuales dicen, ¿cómo va a ser Madonna un ícono feminista? Si ella también era un sex symbol, ella también promovía los cánones de belleza machistas, pero claro, hay que situarse también en el contexto y ver que cada cosa fue una puerta que se fue abriendo y quizás sin esta Madonna no tendríamos a lo mejor muchos de los avances que vinieron después y el rol de la mujer en el mundo del rock y el pop, por ejemplo, que se tiene hoy, que está mucho más desarrollado. De todas maneras. Pero yendo a lo musical, claro, Madonna es una artista que desde el año 98 más o menos con el disco Ray of Light en adelante no ha tenido un disco influyente, no ha tenido
un gran éxito, no ha tenido un single del impacto del que tuvieron sus singles ochenteros, y yo creo que ella está tratando de luchar contra este fantasma, no solamente por el hecho de tratar de permanecer en una eterna juventud. Madonna es una artista que evidentemente se somete a cirugías, trata de vestirse más o menos juvenil, de tener una actitud un poco más adolescente, a lo mejor en redes sociales, de verse bien, de no soportar el paso del tiempo, pero también en la música es algo que ella no ha podido lograr, que seguramente si tuviera esa credencial validada no tendría todos estos problemas adicionales. Sí. Y mientras habla, vemos toda la ¿Cómo se ha ido? metamorfosis de Madonna. Claro, ahí está, bueno, todo el cambio, viaje que ha sufrido Madonna a lo largo del tiempo, donde, claro, evidentemente se hace notorio el paso del tiempo, que es natural, y muchos le reclaman eso a Madonna, es decir, ella tiene 60 años, envejecer es normal, nos haría muy bien verla como una diva de 60 años sobre el escenario y no como una diva de 60 que trata de aparentar 30 quizás. Claro, es un poquito más patético. Claro, pues, a ojos de muchos tiene esa connotación. Pero claro, Madonna es una artista que de todos modos es la reina del pop, es un trono que ella se ganó en los años 80, a principios de los 90, y cuando uno se gana ese trono por una obra que aunque sea acotada en el tiempo, una burbuja en el tiempo, como decía Gustavo Cerati, tiene un gran impacto, es algo que no se olvida, es algo que queda, es una influencia que permanece. Y otros de aquellos que permanecen, no se olvidan, está en la música de nuestro país, pues, con Jorge González. No por nada le dieron el premio de la música chilena que entrega la SCD, figura fundamental de la música chilena, Jorge González, se lo entregaron este martes. Es un premio que han recibido contados artistas, los han recibido, qué sé yo, Kelentaro, Quilapayún, lo recibió, bueno, Margot Loyola, es decir, artistas que de verdad han dejado una huella. Yo te diría que quizás con el premio Presidente de la República a la música chilena, que es un premio que es distinto del premio nacional, el premio del Presidente de la República tiene una connotación más popular, lo ha recibido Pollo Fuentes, lo ha recibido Quilapayún también, Jorge González también lo recibió. El Premio Nacional de Música es un premio que está más orientado a la música docta. Vamos a tener ese conflicto nuevamente, pero es uno de los grandes premios el que recibió Jorge González esta semana, que no solo está con esa novedad, sino también con esta. Mira, se los voy a mostrar. A ver. Primero esta. Es un disco. Es un disco llamado Manchitas, que es un disco de una música que podríamos calificar como ambient, y que Jorge González, fíjense que lo hizo en esta etapa, es decir, post-accidente cerebrovascular. No es un disco de temas que quedaron pendientes antes, son creaciones nuevas. De hecho, él lo grabó a principios de este año, en el verano del año 2018. Y es un disco electrónico, pero fíjense que es bastante reposado. Es un disco que, más que a lo melódico, apunta a las texturas, a las atmósferas, que es un poco un Jorge González que nos dice que está buscando camino en su nueva condición. Jorge González ahora no puede tomar una guitarra, sentarse frente al piano y cantar una canción como lo hacía antes, sino que tiene que buscar nuevos caminos, y este es el camino que encontró por el lado quizás de los computadores y de una música un poco más reposada, un poco más fácil de manejar para alguien que su motricidad no está todo lo fina que estaba antes. Pero su sentido artístico igual, o creativo también, no sé si intacto, pero por lo menos avanza. Permanece vigente, claro, y por esa razón él se permite tener esta aventura con este disco que tiene en la portada un gato, que es un animal recurrente en la historia de Jorge González. Ya tiene discos donde aparece un gato antes, y fíjense que de hecho estaba preparando un libro que se suponía que tenía unos cuentos protagonizados por gatos. Jorge González ahora está dedicado a este tipo de música y está dedicado también a la escritura. Y prueba de ello es esta otra novedad, que es la autobiografía de Jorge González llamada Héroe. Es un libro donde él mismo relata su vida, y es un libro bastante pertinente, puesto que todo lo que habíamos leído en torno a los prisioneros y Jorge González había sido escrito o por terceros o por una versión muy interesada que era la de Claudio Narea, donde dejaba por el suelo a Jorge González, hablando de prácticamente conspiraciones medio diabólicas, acosos que le hacía supuestamente él a través de internet, todas historias que obviamente nunca se pudieron corroborar, pero que ayudaron a quizás manchar un poco la imagen de Jorge González. Y entender un poco el quiebre del grupo. Claro, entender que ahí había un conflicto, en el que Jorge González, fíjense que se adentra también en este libro. Él reconoce que tuvo, por ejemplo, una relación extramarital con la mujer de Claudio Narea, pero él dice, me arrepiento hasta el día de hoy. Así es que Jorge González, estas verdades que estaban dando vueltas para los melómanos y sobre todo para los fanáticos de los prisioneros alrededor de su figura, él mismo las aclara en este libro que él ha escrito también en este periodo post-accidente cerebrovascular. Por eso es un libro que tiene un poco el modo de expresión del Jorge González actual. Muy acotado, muy preciso, no se extiende largamente en torno a ciertos pasajes,
sino que los aborda de manera muy puntual. Es un hombre de frases cortas hoy en día, Jorge González, pero fíjense que así todo logra expresarse muy bien en, por ejemplo, esto, que tiene que ver con la historia personal de él y de los prisioneros. Oye, de todas maneras, esto de crear en un momento bien delicado de su salud, igual es admirable la medida que ha ido avanzando, ¿no? Ya sea en libros o en el disco que nos mostrabas, Manchita. Ahora, las Sí. autobiografías en general, Son autobiografías. ¿cuán objetivas suelen ser? Pues porque así como Nerea decía, oye, había todo un tema en que, claro, ese trabajo estaba muy cargado respecto de los propios intereses personales de quien los escribe. A mí también me pasa que con las autobiografías uno dice, hay un montón de cosas que seguramente no nos va a querer contar por razones obvias y que nadie va a querer... las no autorizadas. Siempre se dice que la biografía hecha por un tercero y sobre todo la biografía no autorizada, es la esas son las que hay que leer. Pero fíjense que Jorge González es bastante honesto. Él habla incluso de sus adicciones allí, de cómo cayó en la cocaína, de cuándo probó sus primeras drogas y de todo este tema que hablábamos de, por ejemplo, en una relación que a él no le resulta nada de enorgullecedora hoy en día, que es haberse metido con la mujer de un amigo. Es decir, no es algo como que alguien quiera estar ventilando demasiado, pero él también lo aborda en este libro. Así es que Jorge González, en su historia, contada por él mismo en este libro, que es una reedición, pero es una reedición bastante especial, porque la primera edición de ese libro no tenía ni la mitad de las páginas que tiene esta, así es que en verdad no es un par de retoques, qué sé yo, un par de fotos más adicionales, sino que es buena parte de la historia en que Jorge González ha seguido profundizando. Sí, bien amigable además, porque tiene esta fotografía y son textos cortos, más canciones, más es como completo. Sí. Bueno, es ese ameno. libro no lo encuentran en librerías, este disco tampoco. ¿Cómo? ¿Sabes quién los vende? El hermano de Jorge González, bueno. directamente. Tienen que escribir a un mail que es Ya. contacto@avenidaLanovena@gmail.com. Ya. Este disco está a valor de 10.000 pesos, ese libro a valor de 20.000 pesos. Ahí él les responde dándoles las coordenadas de cómo pueden conseguir este material. Él también editó, por ejemplo, el disco de demos el año pasado. Ese disco ya está disponible en Spotify, se puede escuchar ahí también. Manchitas aún no llega a esa plataforma, pero debería llegar en las próximas semanas. Así es que los que no están tan amigados ya con el formato físico, los que creen que esto es algo ya del pasado, de los que somos nostálgicos de los 90, No es pueden así. encontrar en plataformas como Spotify próximamente el disco, pero no ahora. Ahora no está disponible todavía. Perfecto. Bien, Seba, que tengas un buen fin de semana. Te vamos a esperar la También. próxima Qué semana. qué nutrido Gracias, tu, Cuídate tu mucho. comentario. Gracias, Seba. 9:06, hacemos un alto. Enseguida estamos con más información y entrevistas.